poco alto el volumen, ¿verdad? Ahora lo bajo, ahora toco el volumen. Un momentito. Darme un momentito. Pongo la historia. Pongo todo y empezamos. Voy a activar el mando, por cierto. Ahí. Vale. Uy. Un momento. Ahí. Vale. Por lo menos ya no se oye el tun 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 tin 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 tun 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 tin de fondo. A ver, opciones. Sangre con. Vale. Opción. La persona. Tío. ¿Y el sonido? ¿Me estás diciendo que no puedo ajustar el sonido? Bueno, voy a entrar en el directo ya, chicos. A ver si me carga esto. No le puedo tocar sonido, creo. Joder, a ver. Me va a cargar mi canal, tío. Es que quiero entrar en el directo, no sé. No estoy pidiendo tampoco mucho. En fin, vamos a ir entrando en nueva partida. No sé por qué no me carga YouTube ahora. Es maravilloso. No sé si hay alguien en el directo, o sea que si hay alguien, dame un momentito. Que ahora mismo entro, ¿vale? Porque es que YouTube va cojonudo. Mierda, le he dado la X. La X es para quitarlo. Vale. Pues ahora sí, muy buenas chavales. Bienvenidos una vez más a otro directo de... Bueno, a otro directo de Tito Cimas. Pero... ¿Qué tal se avise? Oye, por cierto, lo voy a ver. Sí, yo lo veo bien, man. Vale, pues vamos a darle a nueva partida, que creo que era aquí. Estoy jugando a la serie de Metal Gear Solid 1. Ah, Metal Gear Solid. Me gusta Metal Gear Solid. Me gusta Metal Gear Solid 1, me gusta Metal Gear Solid 2. ¿Esto qué tiene que ver, tío? Voy a darle a este. Vale. Normal. El 2 me gusta, porque es el último que jugué. After the end of World War Mira, menos mal que II, ponen the world was traducción. split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Vale. Acá debo quedar yo. ¿Podré cambiar la resolución de la pantallita esta? Es que no tengo ni idea. Es la primera vez que utilizo un emulador de estos de PS2. Antes se veía en pantalla completa. A lo mejor la cinemática luego se ve así tan recortado. Brian Cummings. Soy súper alto. Voy a bajar el volumen. No sé si se oye menos. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Voy a tener que bajar el volumen. Parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cap okay. Good. We've got high visibility. Vale, sí. Pues eso. Está demasiado alto. Este de Raiden. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Es porque he dicho me gusta el 2, por eso manejo a Raiden. Pero Raiden me mola bastante, la verdad. Por no ser fumador. Does this pantywaist know what he's doing? En teoría en el 2. Approaching release point. Y total. Se quedaba como un poco... 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Y lo tira. Depressurization complete. Checking oxygen supply.
6 minutes to drop off. Opening rear ¿Qué hatch. dice el Iván? No sé si lo puedo poner más grande. A ver, a lo mejor la de cinemática, a ver, ahora a lo mejor se pone más grande la pantalla. Porque la cinemática es demasiado. Joder, que se lo usa aquí. Es antiguo. Sunrise. De hecho, será de los primeros que se escucha mucho más. Es que lo intenta bajar, tío. A ver si me baja. Es que lo he intentado configurar, no tener sonido de. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Se la puedo Try not to get frostbite sonido from the wind chill. empieza el gameplay. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. A lo mejor tengo que tocar las opciones de sonido desde el emulador. Hostia, Sonic. Windows más G. Pues espérate, que a lo mejor en este te refieres, ¿verdad? A ver. Ah, pues mira. Jack, I've got some important news. Ahora ahí. Ahora Head lo of vi the mejor. CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission. Espérate, voy a subir No, esto. the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be Es que el mando de la recognized as a Xbox unit. también tengo. Virtuous mission. A ver. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. ¿Se ve mejor ahora? Oh, perfecto, perfecto, So what gracias. exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 design. Solo que pasa es que tiene muchísima one of the cinemática, pero Soviets' top secret está muy guapo weapon el juego. research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. Lo que le gusta al Lowly Kojima meter technician to head of historia en los design juegos, tío. bureau. That's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Call it a crisis of Sí, conscience. sí, sí. And for Yo me lo that, pasé he left his el country Phantom and his Pain, creo que family era, behind and went ¿no? over El the de fence. Venom Snake. Not exactly. Eso One era of muy his bestia, conditions tío. was El that final his ya family era. was taken safely to the west. We Y used eso que está a muy mole to guapo, get the tenía family todo out ese first juego. and succeeded in sneaking O se Sokolov infestaban out the todos en la back base, door tío, y te los shortly tenías que after. cargar a los soldados tuyos. I was the one who conducted the operation. Que eran como medio zombies. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the Se whole me apagaba el left him mando solo, exhausted, de hecho. and we Con kept him la. in the Y hospital. eso que lo estaba tocando de vez en cuando, pero es que se me apagaba. Took him Decía, 2 no weeks estás and jugando, more than amigo. 600 Estás miles haciéndote to una get from the película. research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. Es que parece que estoy viendo National Geographic, coño, el canal de historia. The missiles.
same time, he announced a naval blockade to prevent further missile A ver, quiero shipments jugar, tío. No me into Cuba. metas tanta historia But the de Soviets principio. didn't back Déjate down, jugar un instead poco y vas placing metiendo ahí their como armed forces on historia un secondary poco, alert. pero... Soviet transport ships Sí, carrying lo he visto, missiles continued on pero course no towards sé Cuba. yo si el Death Stranding US and Soviet forces went lo on jugaré, alert ¿eh? for A lo all-out mejor lo nuclear subo, war. pero uff. Frantic negotiations were Es conducted que with the lo UN's que he visto y Emergency tal Security me Council parece un and poco, a lo British mejor, generals to end the hair-trigger standoff. pastoso el juego. A lo mejor es Finally, on muy October espeso 28th, de the jugarlo Soviet y tal. Union No es muy agreed to dinámico, me remove parece a its mí. missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Vamos, que es un Soviets to juego pull muy their lento, es a lo que me missiles out, refiero. Que a lo we mejor had to make a deal. para ir de You un punto a mean otro, one pues te where the pegas US unas could buenas remove horas its y IRBMs from Turkey. no es que haya No, mucho the Jupiter entretenimiento en IRBMs esas 2 deployed horas. in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? Deberían poner un modo resumen. That's right. O sea, todo lo que te están contando, que le What the diesen luego un hell was botón he working on? y en un minuto te resumiesen At the todo. time, we had no O que te idea. sacaran las ideas más claras, no sé. We were running out of time. It was either give up La verdad Sokolov que el or juego risk está full-scale en la nuclear gente war. dice que es una puta And mierda y we otros had que no dicen choice. que está muy bien, pero Kennedy que gave Kojima him no sabe ni lo que Khrushchev's coño ha hecho. demand. De hecho, yo creo que él mismo dijo The que next no day, sabía, I got Sokolov out of the que hospital. realmente no sabía qué había hecho, He no alerted tenía la idea en la cabeza, agents sino inside. como si empieza. Es Sokolov como cuando te kept pones a on pintar, ¿no? screaming, "Save me." Yo no pinto, pero bueno, lo que he intentado pintar en su momento, te pones a pintar y no... Te pones a hacer Then a month líneas ago, y te sale un dibujo, we ¿no? received some Y new luego dices, information pues from me one ha of salido un our caballo. models. Pues Kojima igual, se pone a programar, a hacer el juego y luego Yes. dice, me ha salido un He juego, was se llama taken Death back Stranding. to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space Es un Metal rockets? Gear, ¿verdad? No, missiles. Ah, mi sí. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. Tú imagínate un chaval de 10 años en la época que quiere jugar un Metal Gear Solid 3 Something y to le do with empiezas a meter weaponized. todo este rollo. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get. Lo voy a saltar, tío. Es que no lo estoy haciendo ni puto caso. O sea, ya llega un punto en el que digo, mira, tío, me estás saltando un pedazo de rollo impresionante. O sea, es decir, me tienes que ir a por este tío y ya está. O sea, a mí no me soltéis, pues, no sé. Me vais a hablar aquí ahora de los presidentes de América y todo eso, que quiero jugar al Metal Gear y ya está. Ay, quiero empaparme de la historia, pero yo qué sé. Que sueltan Listen up, Jack. Your mucho mission is rollo. to infiltrate Mucho rollo. Selino-Yarsk in the Soviet mountains, R1. ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Hostia, que me tiro yo. Bueno, no me tiro yo. Yo puedo mover la cámara. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. No es que te digan The aquí clock esto y ya is está. ticking. Ahora a ver si puedo cambiar también la pantallita. Sí, es que no lo Once we necesitas confirm realmente. the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proof. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. Estos globos son los que se utilizan también en el So 5. you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Básicamente. Even Una with the fuel C-130. in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast. and all the rest of your meals in the jungle.
A lo mejor si dices que te gustó el Metal Gear Solid 1 juegas con Snake, y si dices que te gustó el 2 juegas con Raiden. Puede que sea eso, ¿no? Es que he dicho me gustó el 2, porque es el último que jugué y bueno, porque Raiden me mola bastante. Desde que jugué al Rising, Raiden me mola bastante, la verdad. Me parece un pedazo de personaje. Toma, hostia. Hostia, pues has dejado ahí el equipo, ¿verdad? Ah, vale. No, pues a mí Raiden me mola, la verdad. Lo que pasa es que, claro, en esa época pues no había Rising. Es que realmente no sé. David Hater. Jack, bueno, Jack, Raiden. Jack el Destripador, en fin. Pues a lo mejor es la jugabilidad. A lo mejor pilla la jugabilidad de uno o de otro. Vale. Esta va a ser la pantalla que tenemos. Vale, que tengo que ir a... Uy, llamada. ¿Cómo la cojo? Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. Naked Snake. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? Tiene la voz de I'm glad Snake. to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Tom. Oh, and Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Ah. Time for the snake to shed his skin. Ah, vale. Es que no es Raiden. Toma ya. Snake, David Hater. Coño. A ver, si lo veis un poco lento es porque PlayStation 2. Y bueno, porque yo creo que está un poco diseñado para que esto se vea así en cámara lenta también. Os tendría cojones que en un PC gaming me fuera este juego pues a mal rendimiento, ¿no? Sería porque lo tendría mal configurado el emulador. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Joder. Kept you waiting, huh? Yo que quería sacar la This will cadenita. be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment Este juego está súper currado en lo de That goes for food as well. las hipotermias y todas las cosas Completely esas. naked, just as your name implies. Como el Tarkov. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. En teoría el arco argumental del Metal Gear Climb Solid a 3 tree, es stand como una in front of the tree precuela al that's 1, covered in ¿no? Y al ivy 2. and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gun. Vale. Si necesitas hablar conmigo, utiliza la función enviar. Venga. Saludos. No te enrolles, amigo.
Resplandor verde militar. Ah. En el R1 pongo la primera persona. Vale, espérate, voy a ver qué hace en cada botón. En la X, con la A me tumbo. En el cuadrado no hago nada. En este pego puñetazo. En este me pongo en primera persona. ¿Qué es esto? Píldora. Ah. Vale, vale, vale. Eso es una muela, tío. Lo tiene en la muela metido. ¿Esto qué es? Comida muy equilibrada. Vale. Pulsa cuadrado. Vale. Pulsa repetida para ataque a combo. Vale. Vale. Pues ya nos podemos ir, ¿no? Con todo el navajazo. Vale, ¿cómo es autotumbarse? ¿Lo mantengo pulsado o...? Sí. Vale, si le doy una vez, creo que se tumba. En plan se agacha. Ojo a los detallitos de la hierba moviéndose, ¿eh? Poca broma. Hay muchos juegos actuales que este detallito no lo tienen. Si la cámara marea un poco, ¿eh? Si lo de la izquierda es que se va a tope a la izquierda. Estoy viendo como otros... Hostia, por aquí me caigo. Sube, sube. Ha subido de puta madre, ¿eh? Vale. Hostia, con el cuarto. Genial. Esa ha sido buenísima, ¿eh? Vale. Supongo que por aquí era como... Vale. Vale, es que supongo que para subir será el círculo o el cuadro y le he dado a la X. Vale. ¿Puedo rajar esto, tío? Vale, me van a decir, oye, vete para atrás, que el árbol estaba ahí. ¿No lo has visto? Snake, where do you think you're Que going? sí, no me lo cuentes, no hace falta que me lo diga. Pulsa el botón de acción, ¿no? El de acción será el de tumbarse. A ver. Vale. Ah, el triángulo. Vale, triángulo. El botón de arriba, vaya. Sal, tío. ¿Y ahora? Toma. Se esconde ahí el tío. Y ahora dice, muy bien, lo has recogido, eres un máquina. I see you've retrieved your backpack, Snake. Wow. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Joder. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. Tengo que seleccionar mochila, el visualizador, bla, bla, bla. Si tu energía llega a niveles, tu puntería empeorará y, por ejemplo, tus heridas tardarán más tiempo en curar, vale. Vale. Sí. Seguirá tropeando al disparar, vale. Tendrás que preocuparte de lo mismo, vale. Tengo que buscar mis propias armas en equipo, pero ¿a quién se le ocurre semejante idea? Vale. Ni armas, ni equipos, ni huellas, ni olor a excrementos. Ah, ni tampoco balas o grabadores. Ah, pero que también tengo que cagar o cómo va la cosa. Que esto es un poco ilegal lo que están haciendo, vaya. Se supone que no tiene que haber ningún sudamericano en Rusia. Se podría provocar un incidente a nivel internacional. No dejes que nadie te vea, no dejes que el enemigo sepa que estás ahí. Es una misión de infiltración. Snake es un fantasma en todos los sentidos de la palabra. Si te capturan no podremos rescatarte. Hostia. El ejército y el gobierno americano negarán implicación alguna en esta operación. Así que me tengo que quitar eso solito, ¿eh? Me temo que sí. Por eso te hemos dado una pastilla de muerte falsa. La arma de la Agencia de Inteligencia Secreta SIS estipulan que a todos los soldados en las misiones secretas se les dará una cápsula de cianuro potásico. Pégatela en el cuerpo, así podrás tomártela cuando la necesites. Qué generosidad. Utilízala si el enemigo te hace prisionero durante un corto periodo de tiempo para hacer que estás muerto.
Pues solo tomar la píldora resucitadora. Madre mía, tío. Eso mismo, pero ten cuidado. Si permaneces durante mucho tiempo en el estado de falsa muerte, no habrá forma de volver a la vida. No lo olvides. Y por lo tanto, no, es una misión insólita y por lo tanto no podré contactar con ningún refuerzo. Correcto, tú eres el único responsable de esta misión. Un gran ejército de un solo hombre. Tranquilo. Hay todo un equipo de apoyo a tu disposición por radio. Wow. ¿Quién? Te los presentaré. En esta ocasión la supervivencia es de gran importancia. El primer miembro del equipo de apoyo estará a cargo de controlar tu condición física, será como un médico, y además guardará la información sobre tu misión. También forma parte de Fox, y ella está aquí conmigo en el helicóptero. ¿Ella? Hola Snake, hola paramédico. Encantada de conocerte. Que es un médico que viene en paracaídas. Wow, Snake. Es festival del humor, ¿eh? Sí, se nota que le gusta mucho la... Es que mete mucho rollo, o sea, acabas de coger una mochila y te están soltando aquí un pedazo de rollo. No me vas a decir cuál es tu verdadero nombre y tú no me vas a decir cuál es el tuyo, señor Snake. Mi nombre es John Doe. Y te llaman Jack porque es más corto. Hombre, Jack en verdad le decían al otro. Eres un verdadero capitán Nemo. Un nombre no tiene ningún significado en el campo de batalla. Tras una semana nadie tiene nombre. ¿Tú cómo te llamas? Jane Doe. Muy graciosa. No era broma, pero si vuelves a salvo te diré mi nombre. Vale, que sí. Sí, la de guardar los datos, como siempre. Siempre es una tía la que te guarda los datos en estos juegos. O sea, y también se guarda tu estado de salud. Joder, tío. De The Boss, ¿no? Ojo. Una soldada legendaria y también tu mentora. En realidad fue precisamente The Boss quien consiguió la autorización del director de la CIA. Ella es la consejera de misión de la unidad Fox. The Boss también me ha ayudado a planear esta misión. Ella y yo trabajamos juntos en la SAS. Ya que eres tú, ¿cuántos años han pasado? Madre mía, el rollo que te están soltando en un momento. ¿Vos? Así es, soy yo. No le puedo poner otra vez el volumen. Es que no sabía que iba a ser tan largo. Habla, quiero escuchar tu voz. Han pasado 5 años, 72 días y 18 horas. Joder, lo tiene todo contado. Estás más delgado, dice. Y eso lo sé por el sonido de mi voz. Pues claro, sé eso es todo sobre ti. Sí, pues yo no sé nada sobre ti. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué desapareciste tan de repente? Estás trabajando en una operación secreta. Ya no me necesitabas. Pero todavía tantas cosas que me podías enseñar. No, te enseñé todo lo necesario sobre técnicas de combate. Te enseñé todo lo que pude. El resto lo tenías que aprender tú solo. Técnicas, claro. ¿Y a pensar como un soldado? Pensar como un soldado yo no te puedo enseñar eso. Un soldado tiene que ser fuerte en espíritu, cuerpo y técnica. Y lo único que se puede enseñar es la técnica. En realidad la técnica ni siquiera importa. Lo más importante es el espíritu. Cuerpo y alma son las dos caras de una misma moneda. Son la misma cosa. No te puedo enseñar cómo pensar. Lo tienes que descubrir tú mismo. Escúchame, Jack. Los soldados no siempre están en el mismo bando. Y los sentimientos personales entre camaradas es el peor pecado que se puede cometer. Es la política quien determina a quién te enfrentas en el campo de batalla. Una pregunta. Jack, el destripador Raiden, se llama igual que Jack. En plan, ¿por qué a este también le llaman Jack? ¿A los dos le llaman Jack? ¿O es que se ha asociado el nombre de Raiden, el Snake? La política es un ente vivo que cambia con los tiempos. El bien de hoy puede ser un mal de mañana y por eso me abandonaste. No, no tuvo nada que ver contigo. Ya te lo he dicho, Jack. Estaba trabajando en una operación secreta. Un soldado tiene que cumplir órdenes y no nada de cuestionar. Pero tú buscas una razón para luchar. Eres un luchador nato, pero no un soldado. Un soldado es una herramienta política, nada más. Además, si quieres ascender, no es nadie para cuestionar el bien y el mal. No tienes ni enemigos ni amigos, solo una misión. Cumplir órdenes, eso es ser un soldado. Yo lo que sea necesario para hacer bien mi trabajo, no me preocupa la de ti. Joder, de verdad. Ahora mismo tarde o temprano te va a remorder la conciencia. Al final tienes que decidir si quieres vivir como un soldado o como un hombre con una pistola. Es un dicho oriental que dice lealtad hasta el final. ¿Sabes lo que quiere decir? Que hay que ser patriota. Quiere decir que tienes que servir a tu país. Yo cumplo órdenes del presidente y de los dirigentes del Madrid. Moriría por ellos si fuera necesario. Ni el presidente ni sus dirigentes estarán ahí siempre. Vendrán otros y ocuparán su lugar. Voy a pasarlo un poco, Joder, tío, es que... A ver, es que lecciones de moralidad ahora mismo, tío. Quiero jugar, ¿vale? Ya está, es que yo creo que ya hemos tenido un texto, mucho texto, tío. Esto ya es mucho texto. Snake, try to remember some of the basics of CQC. El meme de mucho texto lo voy a poner en la portada de los vídeos estos, tío. Es que es demasiado, es que yo me pongo a ver un gameplay de esto y que es así todo el rato texto y un tío leyéndolo y digo, mira, hasta luego.
Ya está, que nos perdemos un poquito de historia. Es que tampoco te están contando nada interesante. O sea, están discutiendo ahí. Pues mira, yo es que obedezco a Obama. No, yo a Donald Trump. Tío, de verdad. Así se apunta, ¿no? Madre mía. Estoy con mando, ¿eh? Hostia, pega un tiro. Vale, va. Vale, ya pega otro. Mucho terrorismo. Primer mensaje del juego. El silenciador se rompe. Ten cuidado y tal. Y yo pego 2 tiros a los árboles. Vale, es que va. Es un cocodrilo, ¿verdad? Vale, lo he dormido. Ojo. A ver, soy un poco mal con el tema de mandos, ¿eh? Ahí. Vale, lo he dormido. Hay algo, ¿eh? A ver. Tío. Hostia, ¿en serio? Vale, eso sí. Anda que me lo han avisado, ¿eh? Anda que te dicen, oye, que si pasas mucho tiempo en el... Esto va para la nueva temporada de Fran de la Jungla. Sí, pero anda que te dicen, oye, lo típico. O sea, es que tiene cojones el juego. Te pegan media hora de texto, 5 minutos de gameplay y no son capaces de decirte, oye, que el barro este te puedes ahogar, ¿vale? Que no tiene tope. Vale, no me lo digáis que es malo. Joder. Venga. Ese fuera. A ver. Joder con la sensi. Se nota que soy de teclado, señores. Hostia, que hay aquí otro, tú. Vale. Luego le cogeré un poco de práctica seguramente, pero... Vale. Llego, ¿verdad? Puedo correr. Ah, o sea que te ahogas. ¿Y cómo llego? Pues sí, está jodido el juego, ¿eh? No veas. Yo imagino un chaval eso de 10 años nada más. Empezaría el Metal Gear, 40.000 minutos de texto. Primera fase, ¿cómo pasar el barro? Joder. Es que, o sea, yo antes era de shooter con mando, tío. El Call of Duty Modern Warfare 3, el Black Ops, lo jugaba con mando y coño, no se me daba mal. Ahora soy súper incapaz, ¿eh? Ahora estoy negado, no. Lo siguiente. Ahora que ponte a jugar esto con tecla y ratón. No creo que no se puede directamente. ¡Coño! Lo he despertado, ¿no? Hostia. ¿Qué ha sido eso? Es que hay aquí uno, ¿verdad? Vale. ¿Te imaginas que le meto el colibrí? A ver. ¡Ay! He cogido balas. Vale. ¿Puedo recargar o algo? No, a ver, no te tumbes. Quiero ver una cosa. Voy a disparar, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora? ¿Me puedes recargar? Vale. Ya me la recarga el... Si lo doy otra vez de disparar. Tiene que haber un botón para recargar o algo. A ver, si voy por aquí llegaré, ¿no? Sí. Ah. ¿Esto qué? Silenciador, vale. No hay nada más, ¿no? No. Pero esto... Voy a intentar acostumbrarme a mando. Aunque me cueste un poquito, pero bueno. Sí, total, para lo que hay que apunta aquí que
Tampoco necesitas una velocidad. Una velocidad de la hostia para apuntar, no sé. También me costó un montón en su día con el Metal Gear Solid 2 el principio. Y luego ya acabé más o menos pegando tiros decentes. Claro, tú imagínate, pues en esta época que la mayoría de los juegos... Bueno, tampoco había tantos shooters, ¿eh? Hay alguno que otro, pero hay un ruso, ¿no? Ha cortado la radio. Son detallitos, tío, que dice... ¿No veis? Le doy al R1 en mitad de una cinemática y se ve. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Ojo. Típico de los Snake, rusos. your presence in Soviet territory is already a violation of international Eso ya me lo law. habéis dicho. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Vale. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? Sí, sí, esos juegos, sí. Los Dark Souls... El Dark Souls, de hecho, el Dark Souls 3 me apetece jugarlo otra vez. A lo mejor cuando me acabe este o en mitad lo volveré a meter. Change your camouflage by selecting camouflage from the survival Todavía no he visto viewer. el visualizador ese. Bueno, ahora lo miraré. Te permite seleccionar tu uniforme y con la opción cara podrás cambiar la pintura de tu cara. Si eliges un camuflaje que se funda con el lugar en el que estás, te podrás esconder mejor. Atención a todo aquello que se mueva. Si andas por ahí corriendo seguro que te descubren, pero si vas jateando podrás colarte sin ser visto. Vale. Ya está. Camuflaje. Resumen, camuflaje. El Rising, el Metal Gear Rising este que jugué también lo jugué con mando. Ese lo... Mira, la primera vez, cuando no lo grabé, la primera vez lo jugué con... Aquí se puede entrar seguro, ¿verdad? Lo jugué con... Repelente. Lo jugué con teclado y ratón. Y luego lo jugué con mando. Y se juega mucho mejor con mando esos juegos. Los Hack and Slash. El del May Cry. Hostia, que estoy ahí al lado. Espérate, vamos a mirar la opción esa de camuflaje. Mierda. Tío, ¿quién coño pone que es la X sea para irse para atrás? Cara. Bosque. Resplandor máscara. Reino Unido. Italia. Me da igual que me quiten camuflaje, como si me ponen menos 4000 de camuflaje, tío. Es que... Eso, tío, ¿no? La bandera de España, tío. No, déjame la de España. Arriba con Españita, tío. El uniforme. A ver. Ah, vale. Creí que veía en pelote, de verdad, digo, hacho. Hoja. A tope con ese, ¿no? ¿Te imaginas? Españita, tío. Qué grande Snake. España. Veo visiones. ¿Te imaginas? No, era de Play 2, pero ¿te imaginas que en vez de esta hubieran dicho en España había un águila en la bandera, ¿no? Y ahora sí la polla, tío. La bandera de Franco ahí puesta. Dice, hostia. A ver, ¿dónde está el nota este, tío? Sí, está ahí. Sería muchísimo, ¿eh? A ver, ¿en serio voy a tener que ir medio escondiéndome de los caravergas estos? Vale, es que lo he puesto en normal, es que también soy retrasado. Yo con el sigilo, que soy nulo, ¿no? Lo siguiente, lo pongo en normal. No sé, pues entonces tendrán una visión del copón. A ver. Bueno, que pasamos, ¿eh? Joder. Oh. Sí. Sería muy de los japoneses. Como en el Tekken. En el Tekken ponen un mapa, que es Barcelona.
No sé qué te queden ahora mismo. Barcelona con un tabla flamenco lleno de banderas de España. Y en plan, me parece que no habéis estado por Barcelona mucho, ¿no, amigo? Me parece que habéis confundido Barcelona con Sevilla, pero... A ver, ¿puedes levantarte? Vale, hay que mantenerlo pulsado. A ver, espérate, vamos a mirar por aquí. Anda, mira. Le ha metido una hostia al tronco. ¿Y aquí qué hago, en teoría? ¿Tiene una función o algo? Estoy viendo algo. Nadie, ¿eh? Aquí no había nadie. Acabo de pegarle un salto aquí de fe. ¿Qué era eso? Hostia, me han visto. Corre, corre. Pero corre. Espérate. A ver, ¿puedes correr? ¿Cómo se corre en este juego? ¡Hala! A la verga. Ah, que me siguen disparando. Ojo, Coño. Joder. Hostia, pero que salía, Tío, pero... Vale, uno menos. ¿No te duerme? ¿No se duerme? Hostia, le he dado al que estaba dormido. Bueno, vámonos, vámonos. Hostia, que se cae, Sube, sube. Vale. Pero puedes dejar de caerte. No sé ir a romper el puente, ¿no? Sí, ahora me vais a llamar. Venga, hombre. Coño. Me ha salido mal el quick, Le quería hacer un quick y me ha salido un poco... Buah, fatal, No me ha salido... No me ha salido como esperaba, Sí, es que es eso. Digo, vale, paso ya de nivel y ya está. Pero no. De hecho, aquí reinicio y... Ah, mira, pero ya no me siguen. Bueno, a ver. Algo de facilidad me tienen que dar, ¿no? Ahora que vida me han quitado los cabrones, que da gusto. Dark Souls es difícil, dirá la gente. Esto sí que es difícil. Esto sí que tiene su complicación. Mira, le voy a meter una mocha. Ay. De verdad, no sé cómo Ito puede jugar con esto al Call of Duty, te lo juro. Ah, pero que no le he dado. ¿O sí? A ver. Ah. Toma, vaya mochón, Pero, ¿por qué te caes, tío? Pregunto. Vale, porque me giro yo demasiado, pero vamos... ¿Cómo pasa por ahí despacito? A ver, las setas estas las puedo recoger. No, hay un tío, Ojo que con mi AIM de mando... Ahí está. Madre mía. Un día tengo que jugar a Warzone con mando, Lo juego un día voy a hacer un gameplay jugando a Warzone con mando. Solo por la risa. Poner ahí esto. Ah, vale. O sea, un día creo que intenté jugar
Esa fumadita de bala. Un día intenté jugar al Overwatch con mando y no duré ni una muerte. O sea, me lo quité enseguida. Me dije, hostia. La Warzone tiene que ser la polla, ¿eh? Bueno, tiene el autopuntado, ojo. Que a lo mejor cojo y me hago una partida con 40 bajas. Un día tenemos que hacerlo. Nos hacemos un multiplayer con que sea. Porque en Warzone nos vamos a cagar, pero un multiplayer. ¿No has visto al de la derecha, no? Con la bandera de España, tío. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Pero ¿por qué? Mi pregunta es ¿por Be qué? careful. Your mission ¿Por is qué to le ponen bring un Sokolov camuflaje back en la alive. cara que sea de la He bandera de must tu not país? be exposed to any Bueno, de kind tu of país danger. hay 4 Do contados, not pero vamos. approach Sokolov while in the alert phase. Oh, and one more thing, Snake. Límpiate la cara. No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. La bici for animando. being so late. Yes. Mi aproximo al objetivo. Mi. ¿El de juego con mando o...? Es que luego la gente que juega con mando juega bastante bien, ¿eh? Yo lo que pasa es que juego ahora mismo con un mando y... Uy. Hostia, creo que le he dado al del fondo, sin querer. Sí, tu imaginación. Te acabo de pegar un pinchotazo. A ver. A lo mejor debería bajar la sensi. Es que yo creo que el problema mío es la sensi, ¿verdad? Coño. A ver, vamos a probar la... ¿Me estás diciendo que no puedo cambiar la sensibilidad en el juego? Vibración. Esto sí, igual. Voy a cagar muchísimo, ¿eh? ¿Cómo no te dejan cambiar la sensi, tío? Eso es porque... No, ya ves, pero en ratón de cerca le bajan la sensi. Pues yo lo tengo bajado. Yo juego con la sensi súper baja. Y pego ratonazos fuertes cuando tal. Pero, hostia, es que no le puedo bajar la sensi. Es que me estás contando, tío. Es que esto se solucionaría con un buen cambio de... ¿Me puede subir? Me está diciendo que no puede saltar esto, tío. Eso es una serpiente, ¿verdad? Acabo de ver una serpiente ahí. Hay una serpiente ahí, tú. Cuando venga el primer boss, me voy a cagar muchísimo. A ver. Oye, hay un tío. Es que se va demasiado, ¿sabéis lo que os digo? Si yo la pudiera configurar la sensi. Cojonudo. Y me lo puedo recargar. Cañón de 12 balas. ¿What? M37, una escopeta, vamos. Vale. Si me cargo a la serpiente, ¿me darán algo a todo esto? A lo mejor me dan algo, espérate. No puede ser que ya me hayan visto. Joder, sí, me han visto, me han visto. Espérate, ¿dónde están? Vamos a coger cobertura. Ah, coñeta. Gracias por la recarga, ¿eh? Ojo, que se esconde detrás de un arbolito, ¿eh? Que coge sus coberturas, el nota. Que la IA está mejor hecha que la del Call of Duty, fuera de coña. ¿Pero dónde coño está, tío? Ah, hostia, que vino los de atrás. Me van a reventar. Con mi super aim.
Hostia, cágate tú, que te ven. Pero que se cojan coberturas, ahí he flipado, Que la IA está súper bien hecha. Pero, puedes hacer. No, eso no es, tío. Freeze. Estás bailando tú. Pero no le da, ¿en serio? Ahora. Ya está allí. Ahora sí. No, aquí como me descubran, estoy jodidísimo. Este no me da nada más. Evasión. No puedo hacer nada, ¿no? Le estoy haciendo t-bag sin querer. Ahora, una cosa, ¿cómo era el...? No. Cura, no tengo nada. No recupero vida con eso, ¿no? No. ¿Esto qué es? Micrófono direccional. ¿Y la escopeta que me han dado? Joder, esto se dice antes, tío. Que tengo un puto over. Vamos a todo lo que hay aquí, ¿no? Joder. Pero vida. A ver, voy a hacer una cosa. Mochila, aquí. Tiene que estar. Coño. Tóxico se nace, no se hace. A ver, me habían dado una M31, no sé qué mierda, ¿no? Esto, una M37, granada de humo y cargador. 3 de 100. MK22. Vaya, ya tengo. Me va a dar igual, porque si no sé apuntar, me va a dar igual una escopeta con... Ahí. Pues le he metido en todos los huevazos. Vale. Hostia, pero le meto una hostia. Ah, vale, lo he dejado tonto. Vale, gracias por disparar, no quería disparar, pero bueno. Va a salir por aquí. ¿Está aquí dentro? Vale, espérate. Ojo a la llamada, ¿eh? Sí, sí. Esta es como la escopeta de... Tía, pero vamos, le meto un puñetazo y lo deja tonto. Si es que te renta más ir a puños que a... Escucha el tío ahí. Haciendo un fuego. Tío, te entra un tío con una bandera de España, pinta en la cabeza y te dice... Vale, vale, tranquilo, ya dejo de quemar esto. Este tío está loco. You must be Sokolov. Are you
One of Brian Vulcan's Cummings. men? Volgin era el quemado del 5, ¿verdad? Me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. Your CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, Sí, de la the ciudad man who española. got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Los rusos. Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Arriba, Never España. heard of him. He's a member of the army's extremist faction. A man who Pero aquí hay bandera catalana, no hay bandera de España. Ever since the Cuban Missile Para todos Crisis mis 2 years seguidores. ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful Ya empezamos con las coexistence lecciones de with the historia. West. Toma historia. Ahí tenéis lo que opino de vuestra cinemática. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just A Lenin. to keep inside. Pues un poquito, la Their verdad. orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Volgin era el mazao ese del 5 que salía como de fuego, que tenía unos clavos en el cuerpo. Creo que era ese, ¿verdad? O me estoy colando. Es que me suena el nombre de eso. Volgin will come, I'm sure. En el 5 se pegaron una buena fumada con los personajes, ¿eh? Leave it to me. Como el niño ese que iba con la máscara de gas y volaba. By the way, your Russian is superb. Y el español. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Pero si te digo la Having misma. second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. ¿Cómo coño le puedes mirar a un tío que tiene pinta la bandera de España con el escudo y toda la cara y no reírte, tío? Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No No, injuries. para mí me han Good acribillado. work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. Sí. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Sí, y en el 2 con Vamp. Hostia, la de Psicomantis, tío, que tenías que cambiar los controles del mando o jugar con el mando 2. ¿Has visto el detallito de que sale con la pistola sin silenciador, no? La verdad que el modelado de personaje está bastante bien. Ah, yo que sé, me acuerdo de la Play 2 también. Este se nota que es de los primeros juegos que hubo de Play 2. Pues yo que sé, piensas el Kingdom Hearts 1 y el 2 fueron de Play 2, pero... ¿Qué hace este tío? ¿Está haciendo un jutsu de Naruto o qué? Míralo, míralo. Está preparando un kame. He visto una sombra ahí detrás. Puedo jugar, es verdad, sí. La verdad que para ser de Play 2, el modelado de personajes bien, pero lo que es la textura del juego en sí, flojita, shit, mira. Ah, ahora salía el maquinote, tú. Ahora sale uno de mis personajes favoritos, porque mi personaje favorito es Raiden. Sí, sí. Ahora sale el mofado, tío. So this is the legendary boss. Es el Ocelot, tío. Con una pistolita.
test. Luego se pasan los revólveres después de You're esto. from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? Soldier? Soldado. Ojo, He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Qué peliculero, tío. Pero este personaje mola un montón. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Al suelo. Lo que no entiendo es por qué se los cargaba a estos. Este seguro que juega con ratón. Hacerlo de es que es muy clave. Hostia, esto estaba guapo, ¿verdad? ¡Pum! Se esconde y hace... ¡Pum! Rebote. Total, nada, ¿sabes? Pero ahora se le encasquilla el arma. Me recuerda a Seifer, tío, de Final Fantasy VIII. Tiene aimbot. Se parece un montón a Seifer, tío. Así con el peine ahí, ¿no? Ese... I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Sí, que me vais a poner un bot. Un boss con aimbot. Y yo con un ratón. You're not the boss, are you? ¿Qué coño? ¿Qué polla ha sido eso, tío? Hostia. Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. Y esa You're not bandera. the boss. Then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Pero apunta para arriba. El otro no sabe apuntar para arriba. Es que no se corta, no se corta, tío. No, pero estas escenas están guapas, ¿no? Uy, le han tirado algo tranquilizante. ¿Ya este otro? No. Hostia, que lo ha pegado. Ocelot es siempre de los primeros. Bueno, en el 1 sí salía. Mira, la bala que se le había encasquillado. Ocelot en el Metal Gear Solid 1 era el primer boss. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You
filthy American dog. Eso se lo decía Ocelos en el 5 a uno de los soldados. Hay una cinemática en la que sale un soldado también haciendo lo mismo con el mismo tipo de pistola. Y se le encasquilla y le pasa lo mismo y Snake, no, Ocelos le da el consejo. You're pretty good. Le dice lo mismo además. Pretty good. Sí, me acuerdo de eso, tío. Agradezco a Kojima por no ponerme un boss en este momento en el que no se controla el line del mando. Se me apaga el mando, por cierto. Do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Venga. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. Venga, confiamos en ti, bla 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 bla. Mucho texto. Mucho calor, tío. Voy a poner el ventilador un momento. ¿Podré despertar a este hombre? Es que está todo. Ah, espérate. Pues le puedo meter una hostia, ¿eh? A ver. Le he metido con todo el... A ver, espérate, voy a probar una cosa. Ah. You created a time paradox. Snake, you can't go changing the future like that. Hostia. Qué guapo, ¿no? Se ha mofado, se ha mofado mucho. ¿Y eso no despiertan? Hay uno que estaba dormido. A lo mejor ese sí. No. Pues nada. Es creado una paradoja temporal. Puto Kojima, tío. Se lo sabe todo, ¿eh? Aquí viene una serpiente, por cierto. A lo mejor si me la cargo. Ahí no está. Estoy corrido, tío. ¿Será aquí arriba? Ah, espérate. Me marca ahí. Pues yo no veo una mierda. Ah, mierda. SPTH, no sé qué coño es. Desaparece, tío. SPTH, no sé qué coño es. Da igual. ¿Para dónde hay que irse? Bueno, el otro sale por la izquierda, ¿no? Hostia, que podríamos haber venido por aquí, haber entrado por ahí. Da igual. Ahora ya, mierda. Y todo esto que me marcan puntitos blancos, ¿qué es? Por aquí hay algo secreto fijo, ¿eh? Míralo, un agujero. No puedes cambiar el futuro así. Mira la rata. Hostia, otra serpiente. No te muevas. Tío, de verdad. Es que esto es súper difícil, ¿eh? Yo aquí necesito un autopuntado.
Uy. ¿Tú qué me das? ¿Cómo desaparece, tío? Rata. ¡Ah! ¿Qué te da? Vale. Jaulas llenas. ¿Y qué puedo hacer con esto? Vale, eso es el impacto de bala. Comida. No. Es que lo metes en jaulas porque no las estoy... Claro. ¿Te la puedes comer en serio, tío? Mortal. Hostia. Vale. ¿Hay algo más aquí aparte de bichos para comer? No tiene pinta, ¿no? Pues no. Sí, sí, sí. Será de serpiente hembra. Una pregunta, ¿cómo recargo el arma, tío? A ver, voy a probar una cosa. Quiere silenciador con botón círculo. Ah, le puedo poner otro. Vale, creo que no la puedo recargar, ¿eh? Ah, vale, si hago así la recargo. Ah, vale. ¿Y para dónde es? Vale. Si le saco así, le recarga el arma. Vale. El tontornabo esto yo para acá, ¿no? Supongo. Y no hacia atrás. Y el sonar este tengo otro, ¿verdad? Detector. Gasta pilas. Acojonante. A ver si que pasa por aquí. Es que tiene un montón de botones para los controles, Tiene muchísimos. Es un poco lioso, la verdad, el control en este juego. Otro es el puente. ¿Qué? El puente no has tenido cojones a cruzarlo, Oye, el silenciador se lo he puesto, You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Coño, eso es un cañón. ¿Eso va a tirar la C-130? That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The Metal Trinity Gear, ¿no? a tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but Claro, to es que aquí cooperate. todavía no se habían creado los Metal Gear, en teoría, ¿no? I didn't want Eso to sería como el die. primer proyecto. I wanted to see my Fase wife 1 and el coronavirus. child again in America. Ahora viene la fase 2. Take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Este tío no va a acabar bien, Got ¿verdad? it. Let's go. Tiene toda la pinta de que va a acabar un poco malamente. Vámonos, Yasho.
Está más cagado con Mirlo. La verdad que eso de mirar nada más que para adelante, Snake, deberías mirar un poquito para atrás, porque en Warzone cuando no miras para atrás durante 2 segundos te aparecen 4 tíos, así que aquí ni me imagino. Pero se va a marear y se va a caer. O alguna historia de esa. La verdad que tiene que dar impresión pasar por un puente de eso. Cualquier escena, tío, te la ponen de película. Estás cruzando un puto puente y... Boss. Es la boss. Es boss. Madre. Terminator. Chon, 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 chon. Boss? ¿Pero qué haces, desgraciado? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Ojo, la nube super. Primer boss. Primer boss de boss. Avisperman. Hornets. Hostia, qué asco, ¿no? Ese era Bump, ¿verdad? El que se lo ha llevado. La niebla y el pazo de Nueva, ¿no? Creo que han aparecido aquí en un momento 3 o 4 bosses, ¿verdad? Porque el helicóptero será un boss también. Qué asco de tío. El de las avispas, tío. Ese Bump. Sí, hostia, qué asco, de verdad. My friends, let us fight together again. I have waited long for this. Y esa voz, tío. We will fight with you once more. Hostia, un loro. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. O sea que esta tía es mala, por lo que veo, ¿no? Bueno, la cara ya latina, o sea que... It's raining blood. No, está lloviendo agua. Yo no sé dónde ves tú la sangre. Is he crying? Coño, es eso, tío. Ah, estaba poseída. Hostia, ese sí es el que decían antes. Kuwabara. Sí, es el de los... Es el del Metal Gear 5. El del fuego. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Es el Volk. Welcome to my country. And to my unit. Neil Ross. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. Madre. This can't be happening. Esa cara que tiene que pesar un montón. Another one of your disciples? Tiene toda la cara electrificada. Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? La verdad que es un poco lioso. Think you can pull the trigger? Sí, dispara, dispara. Hostia, la monta el arma, tú. Dice, what the fuck. Pues a cuchillo. Para la lane que tengo en este juego, mejor pulso el círculo y ya está. ¡Hostia!
Eso tiene que doler, ¿eh? He's seen my face. Dice, hombre, eres un poco feo, así que tampoco sale. Can't let him live. Es que 2 para 1, vaya banda de maricones, tío. If Khrushchev finds out about this, we're finished. ¿Balas? He must die. Tío, pues están guapas, están bien hechas, ¿eh? Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Yo con lo único que me he quedado es con el brazo, tío. Jack, you can't come with us. La bandera de España me protege, puta. Este se ha llevado la cinta. Maldita guarra. Volveré. Con un brazo nuevo. The new blood has been rejected. Está con cara de ojalá, espero que haya subido. Tiene cara pena. Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. ¿Te imaginas? Te ponen la bandera de España y te ponen Drift away. ítem desbloqueado, resucitación, My inmortalidad. place is with them now. Está más falsa que Judas, ¿no? Por lo que veo. Madre mía, el puto telefonito. El despertador. Tiene el despertador puesto arriba, España, arriba, España, arriba, España. No, ahí se está levantando. Tiene las orejas rojas, tío. Snake, can you hear me? Hombre, Yeah. Just barely. normal. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Ahí. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Hombre. Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. Usando el botón If you esta. select cure, you can start the Vale. treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Coño. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. Madre mía. They need to be fixed using surgical treatment. Intervención quirúrgica, ojo. Move the healing cursor with the left analog stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left analog stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the Joder. wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood?
yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and Metal treat Gear those Solid 3 wounds. PlayStation 2. Necesitas 400.000 cosas para curarte. Call of Duty Warzone te pincha una jeringa. Estás como nuevo después de 40.000 tiros. Mira, lo hay todo tumbado. Qué buena siesta, compañero. Bueno, el Tarkov también. El Tarkov bebe mucho de esto, Ahora lo digo yo, que el Tarkov de aquí ha tenido que coger el ideal. A ver, curar. Operación. Un puro. Ah, vale. Para quemar la sanguijuela con tu puro. Vale. A ver. Utiliza para hacer balas y flechas. Vale. Primero tengo que entablillar, ¿no? ¿No? Corte. Vale, y ahora había que usar una venda, ¿no? Vale. Vale, eso ya está, en teoría. Ahora, hueso roto. Vale. Joder. El Tarkov no lo tengo, pero lo he visto vídeos y tal. Cortes. Vale, hay que desinfectarlo primero. Mierda, he usado lo que no era. ¿Ungüento? No. Vale. Sufres cortes muy profundos. Hay que desinfectarlo primero, ¿no? Sangrando. Ah, que voy perdiendo vida, pues espérate. Corte. A ver. Mierda, lo he hecho al revés. ¿Y esto qué es? Vale. Es que no veas tú el lío. Joder, es que total nada. Total nada. No lo venden ni por Steam ni nada. Por el... A lo mejor lo venden en Instagaming. Lo que pasa es que es un juego que hay que echarle muchas horas, creo yo. Yo le metí mucho al Miscreate, pero... Eso tiene que doler, ¿eh? Madre mía, primera misión y ya está hecho una mierda. Parece Jesucristo. Madre. Coge un bastón, ¿eh? No os preocupéis que ahora se levantará y como si nada. Ah, mira que se va a poner un cabestrillo, coño. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just vale. stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Ah, bueno, que me van a sacar de aquí. Entonces, vale. Vamos a ver qué está mirando. Va, voy a dejarlo sin el R1 total. Te lo cambian cuando les da la gana. ¡Hostia! Ah, vale, que esos son los rusos.
Metal Gear esto. Con la bandera del comunismo ahí. Ojo que esta la va a ver, ¿eh? Venga, niño, a ver si esta noche estoy por aquí y le damos un ratillo al Warzone. Muchas gracias por el like también, por cierto. Voy a darle yo también, de paso. Que tengáis los buenos likes. Hostia, los celos. Te va a decir a la puta mierda la pistola. Darme unos buenos revólveres. Hostia, un lanza... un pila, tú. Es el pila del Warzone, del Call of Duty. Excellent. Bueno. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. La rubia eso no es verdad. Se parece a Courtney del Rising. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. No, pues entonces no es la Courtney esta. Ah, todas las pintan todas iguales. Las diseñan todas iguales, más o menos. She's a nice catch. I'll take her. Va a coger algo y se lo va a... Not so fast, my dear. ¿Qué es? ¿Un pitalabio? A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Creo que es una especie de... Shall we take her back to the base? Perhaps we should. O veneno, ¿o qué? We have no further use for Sokolov's research facility. Hostia. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Pues si te acabas de hacer lo mismo. Si te acabas de cargarte unos cuantos ahí a tiros, tío. Tío. Putana. Esta pisa la ET. ¿Guardar datos? Sí. La verdad que es lo que yo digo, tío, que el diseño de los personajes, estamos ya en un punto en este juego que está muy bien, o sea, el diseño está bien, pero lo que viene a ser gráficamente el juego, o luego aparte no está forma de la parte luego lo que es el juego en sí, gráficamente deja en algunos aspectos mucho que desear. Que tiene muchos detallitos que están chulos, como el tema de la curación y tal, las armas y todo eso. Está muy bien, ese aspecto está muy bien. Pero
El modelado de personajes también está bien. Sería de los primeros juegos, si es verdad, de la PlayStation 2. O sea que tampoco tal. Pero que es como que se centraron mucho en el detalle de los personajes. Y luego gráficamente el mapa y tal tampoco tiene muchas cocinas. Pero está más pixelado. Al este le gustaba mucho, a Hideo le gustaba mucho 007, ¿no? Porque vamos. Muy peliculero de cinema y Hideo Kojima. Se la pone por todos lados, tío. Muy ochentero, El juego es del 2000. ¿De qué año es este juego, tío? 2006 puede ser. Comiéndose una buena serpiente. Es que en PlayStation 2 hubo un cambio muy grande de juegos. Se pasó de un punto de gráficos más o menos como a caballo entre PlayStation 1, que eran por los gráficos de este juego más o menos, pero esto ya era de Play 2, así un poco mejor los gráficos, a juegos muy guapos. Vosotros pensar, por ejemplo, el Kingdom Hearts 2, ¿vale? Kingdom Hearts 2 es de la PlayStation 2. El City of Cerberus también es de la PlayStation 2. El Final Fantasy X, que también tenía unos graficazos. .007. Es que se nota un montón que a este hombre le gustaban mucho las películas estas de 007. Pues muy típico la musiquita, la presentación. Muy peliculero todo. 1964. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Iba a decir el Racing no, el Racing es de PlayStation 3. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of it. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed.
we still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Cómo mola cómo aprovechan las líneas estas para This morning, I pasar had a las meeting with the transacciones. CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Uf. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. Sí, por el tío del At about the misiles. same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. Hostias. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? Básicamente. I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. Me cojo el momento del You cargador. have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful.
Vamos, que hay que Prove cargarse to de me boss. that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. Vale, What is that supposed to mean? pues que nos lo carguemos. Nothing. Means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Pues pelea. I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Básicamente. Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Genial. Contando que mi AIM en mando es Are the una puta Russians mierda. going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. You remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Madre. Estos cazas. En ruso, ¿verdad? Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Vamos, que va como un puto cohete. Como lo que usó Raiden básicamente para el Racing, ¿no? Vale, contra rapidito, tío. Madre. Total nada, ¿no? Sería lo más normal aún. Yo te soy la primera papilla. Aparte de tener que luego ir recogiendo mi brazo, mi pierna y tener que juntarlos otra vez. Muy discreto el avioncito, por cierto, ¿eh? This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? Hombre. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right?
Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. ¿Cómo te vas a llamar? What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. Dick. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even watched the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call Harry. You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. Zero. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. Que sí. My frequency. Ya está, tío. Mucho texto. Muchísimo texto ya, ¿eh? Oye. A mí no cambies el camuflaje. Raiden. ¿Puedo ponerme esto? No, solo puedo ponerme uno. Se ha puesto la bandana de Snake. Tigre es la que más esto da, ¿no? Uy. Pues vámonos. La serpiente. No lo veo. Ah, es una rana. Da igual. Aquí está subiendo algo. Mira otra serpiente. Un castor es eso, ¿verdad? Está ahí arriba. Vale, bueno. Es que esto interesa cogerlo porque da vida. Creo que puedo llevar hasta 3 jaulas. A ver, por un momento. Ah, pero si está reticulada. Vale, o sea, si no la duermes no te ocupa jaula. A ver, coño, le he dado. A otra serpiente. La pistola, la escopeta la perdió. Eso es verdad. Hasta arriba. Que no lo veo. Vale.
con silenciador. Vámonos. Vamos a seguir. Norte de Dremuchig. Vale. Voy a mirar una cosa. Mierda. ¿Me queda la escopeta, en serio? Me han quitado. Pues nada, genial. Vale, vamos para adelante. Yo creo que ya con lo que tenemos. ¿Dónde hay que seguir? ¿Por aquí? Ah, sí. ¿Caballo? Ha habido un caballo, ¿eh? Cinemática. Os preguntaréis, ¿bajé toda la serie con el camuflaje de España? Yo sí, amigos, sí. A no ser que sea expresamente necesario el no llevarlo. Sí. Con su montura y todo, ojo. ¿Os dais cuenta de que llevamos, no sé si 2 horas y la mayoría del tiempo ha sido cinemática? The boss. Boss. That arm still hurt? Un poco. What are you doing here? Otra vez se la he montado. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! Joder, la pena. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. Y lo coge como si nada, ¿eh? This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Ese es el gigantón de hierro, ¿verdad? Digo, de rayos. Sí, mira. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Si no lo hubiera dado el R1, no me hubiera dado cuenta de eso. Se acaba de estar controlando. Why'd you defect? I
didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. La mano, tío. Now, go home. Encima la diestra, que es la de disparar. Justo en la mano de la gallofa. Vale, a curarse. Joder. Paso en este juego toda la puta tarde curando, tío. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Pues nada, sin arma. Joder, por lo normal que disparo. A ver, tengo la... What's this? HQ? HQ. This is HQ. Control here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Te puedes mover. Eso no me marca bien allí. Vale, güey.
No sé por qué se pone a veces en primera persona. ¿Cómo? Ah, que por aquí no era. ¿En serio? Joder. A ver. ¿Por dónde coño era? Por aquí. Vamos, sí. Dolino Bodno. Están reciclando mapas o es cosa mía. Como si reciclasen un poco el mapa, o es que estamos otra vez en... This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. Need to high alert. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. HQ, please respond. Vale, vámonos. This is HQ. Rasvet. Sí, es que yo creo que estamos en el mismo sitio. Hemos vuelto al mismo sitio. Ahí estaba la escopeta, ¿verdad? Por ahí, por esta zona. This is HQ. Vamos por aquí. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. ¿Puedo comérmelo aquí? Carne de pitón. Bueno, ya me he culado, o sea que me lo voy a guardar. Pero no sé exactamente dónde tengo que ir, en verdad, No voy a mentir, la verdad. Ración de rata. Por ahí puedo entrar. Serpiente.
La verdad que tarda un montón en irse la alerta, ¿eh? No. Joder, en serio. ¿Cómo cojo eso de arriba? A ver, te puedes levantar. Otra vez, otra vez. Did you hear those footsteps? Huh? Did you hear those footsteps? Huh? I see it. Coño. Esto. Quería ponerlo encima, tío. Te pone como se la come en serio. That's tasty. Creo que hay que curarse. Creo que me han dicho algo en la puerta, pero es que no era eso lo que quería ver. Ahí. Delicious. Coño. Me estoy curando, ¿verdad? Sí. A ver, un momento. Ingiere comida que has conseguido. Pero, ¿me va a curar más o...? Vamos a probarlo. Aquí hay algo, Detector de minas. Buah. Madre mía, que hemos liado para nada, ¿eh? A ver.
Hostia, cada vez que eso suena gasta pila. Aquí arriba habrá algo. Así. Tío, cógelo. AK-47, ojo, Hola. Vale. Vale. Nos venimos a mochila. Vale. ¿Cómo cambia el selector de tiro? Ah. Venga, ¿y dónde está? No nos dijeron el lugar exacto. ¿Y a qué hora? No especificaron nada. Su descripción física no estoy seguro. Voy a entrar, no hará falta. No te encontraré a ti. La habitación del noreste donde encontraste solo puede quedar en este día. Vale. ¿Qué ha dicho? Vale, vale. Hay que ir a eso. Vale, espérate. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Todo esto? ¿Qué hay que algo verde? ¿Cómo apunto? No puedo apuntar. Ah. Es un poco raro, ¿no? O sea, tengo que apuntar con L1, pero no me dejas. Qué raro es el control, ¿eh? Es que es súper raro. Es que no me deja pegar otro tiro, entonces es como muy raro. ¿Estará mal configurado o...? Coño. Oh, Dios. No sé, es muy raro el control de esto. O sea, la pistola la sacaba y apuntaba, pero es que con esto es como que no apunta, no sé, es muy raro. A ver, espérate. Suéltalo en primera persona y apunta con el botón.
¿No apunta? No apunta, ¿eh? Y lo configuré y hice que esto fuera el L1, etc. Vale. No sé. Voy a entrar aquí. Ahí había otra cosa aquí atrás, por cierto. Ah, vale. Había que entrar y salir. Es muy raro lo del fusil de asalto, no lo entiendo. Es que apunta cuando tienes el arma sacada, pero digo, para sacar el arma... Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. Ahí va. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me. Trapped. Get down! Porque son muy listos los rusos. O sea que venga ahí una tía en una moto y se pone ahí, no sé, hace tonto. There is your answer. Mi respuesta es, ¿me podéis dejar apuntar con un arma? Me molaría mucho. Súper necesario. Verá. The name's Eva. Lo sabía. Sabía que si le daban el R1 y se iba a fijar. Míralo. Muy típico de películas ochenteras. Y encima de poner R1 para mirar. Puto Kojima, que salió estos chinos. Japonés. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? Esa parte. What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Otra vez, la misma. 45, huh? A mí dame una de España. Incredible. Do you like it? La 1911. The ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip.
And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Fabricadas. Ah, pues fabricadas, pero es fabricadas. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. Mucho texto. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Está ahí con la pistola, a tope. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. Just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. Una hora. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. ¿Me vas a ayudar a apuntar con la AK-47? I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? El alarma de arriba España. She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Pues lo vamos a dejar aquí con la sietecita, me parece mío. Sí. Ya que tengo el simulador de PS2, a lo mejor subo más juegos de PS2. Ya iré viendo. Uy. Vamos a intentar dejarlo en una parte en la que en el siguiente episodio empiece jugando, porque es que si no, nos vamos a morir del asco.
coño está haciendo este? Ah, vale, es para ver eso. Kojima hasta que se sale, ¿eh? What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot Joder. unit. Let's get out of here. Hurry. Vas a seguir enfocando Don't eso todo el forget your rato. gear. Here, give me a hand. Va a pasar YouTube su martillo, ¿eh? Coño. We can use this to get to the basement. Hostia, el Ocelot. Y tiene ya un revólver. Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Con la bandera de España. Vale, ¿y ahora qué pasa? Que tengo que pelear con Ocelot. Bueno, a ver, pelear. Lo vamos a dejar ya aquí. Vale. Puedo... ¿Cómo es para esto? A ver. Paramedic. Vale, guardar aquí. You going to save? Sí. Lo dejamos ya aquí. ...2020... Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle me gusta, comentar, suscribiros. Hemos estado 2 horitas 28 bastante ricas, 2 horitas de pura cinemática. Good luck. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.